Bueno, continuando nosotros en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, le vamos a dar continuidad a un tema que, es uno de los ejes temáticos sistémicos de esta estación de radio. Esto fue o se disparó por un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires sobre el factor alcohol y drogas en la siniestralidad de tránsito. Y siempre nos parece importante poner en la atención, en el oído de ustedes, las expresiones, reflexiones de Esteban Butt a este respecto. Esteban, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Bueno, vos venís trabajando mucho, siempre con estos temas, seguís con mucha atención, yo veo tus tweets, tus informes. Ahora, este informe que elaboró la Defensoría del Pueblo de la provincia le pone un grado estadístico a la cuestión del impacto del consumo de alcohol y drogas en la siniestralidad de tránsito. Sí, En tanto, bueno, esto ocurre por un lado, por otro lado, hay días que parece estéril la lucha al respecto de que se entienda que el alcohol es una puerta de entrada a las adicciones y que su vinculación con el consumo de drogas es un tema directo, ¿no? sí, tiene muchas aristas el informe que hace que realmente es muy interesante para ir desglosando, ¿no? Por un lado, lo que ha sucedido en época de pandemia, que es un aumento sideral en el consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, producto de lo que ha sido el encierro, el aislamiento, las ofertas indiscriminadas de alcohol, o sea, ha sido muy accesible el alcohol. Hoy, lamentablemente, vemos cómo el consumo de alcohol, el consumo de sustancias está instalado incluso en la vía pública, con lo cual ahí tenemos un primer factor. Por el otro, la falta de controles. Me parece que si hubiera algún tipo de figura sancionatoria, controles de alcoholemia, quita de registro y todo demás, creo que sería un poco más controlable la situación. Por otra parte, esta figura banal que se ha instalado sobre el tema de la marihuana, que tanto conversamos, algo que vemos claramente que ha ido creciendo en los últimos años, bajo una tolerancia, una permisividad social impresionante, con lo cual, cuando se instala esta idea, por ejemplo, que impulsó fuertemente en su momento Randazzo, después lo retomó el fallecido ministro Meoni, de alcohol cero al volante, me parece que estamos viendo como una sola parte del problema, porque en realidad lo que tenemos que impulsar es cero drogas al volante, porque lo vemos que esto sucede en Estados Unidos, un país con varios estados que han legalizado la marihuana tanto para uso recreativo como medicinal, y en el cual se ha disparado, digamos, sideralmente lo que es la accidentología relacionada con el consumo de marihuana. Estudios que nos dicen también que el efecto del consumo de marihuana dura entre 8 y 10 horas, con lo cual también esta idea de poder conducir un vehículo bajo el efecto de la sustancia cae de maduro frente a los datos. Y finalmente también toda una situación que tiene que ver con, creo yo, una falta de mirada de política pública en tiempos en los cuales sabemos que la próxima pandemia va a ser la de salud mental y la de adicciones, y si bien está bien y es un enfoque correcto, quizás el tema de aumentar la asistencia para grupos vulnerables, creo yo que el foco debería estar puesto en aumentar el presupuesto y los dispositivos para atender la próxima problemática, que es el salud mental y el de adicciones. Claro. Bueno, esto está, me parece a mí, en una ola en el mundo bastante complicada, ¿no? Es como que los favorecedores de la idea del consumo libre de drogas y la idea de que en definitiva es una decisión de cada uno, por lo menos culturalmente han ganado la partida, porque o la gente está a favor de esto o es indiferente con respecto de, que es una manera de dejar el terreno libre. Y mientras tanto, digamos, hay otro tipo de situaciones, ¿no? Como el consumo de opioides, por ejemplo, que vos recién mencionabas. En Estados Unidos es una pandemia que por primera vez afecta masivamente al sector de la sociedad WASP, ¿no? A los blancos, anglosajones y protestantes, por denominarlos de alguna manera, aunque hay que decir que el tema de la marihuana en ciudades como Nueva York, yo no sé cuánto va a resistir porque los datos que yo tengo hijos que viven allá y me dicen que ya es escandaloso. Andás por la calle y el olor a porro es absolutamente insoportable, ¿no? Ya no se trata de un consumo puertas adentro, es un consumo en cualquier lado. No, desde el momento en el cual se legaliza,
ya no importa, digamos, lo que acá de alguna forma todavía se controla, más allá de que también se discute, ¿no?, esta idea de la no afectación a terceros y la no ostentación. Digo, siendo legal, es un vía libre para el consumo. El tema de los opioides es algo que está silenciado, que no se debate, pero la epidemia de opioides en Estados Unidos se está llevando puesto un montón de gente, un aumento impresionante con respecto al año pasado en términos de muertes por sobredosis, y también esto que vos decías, antes cuando la problemática era una cuestión de los negros, los latinos o los inmigrantes, esto no era un problema. Cuando empieza también a aparecer que son los blancos los que tienen este tipo de problemática, la sociedad empieza como a sacudirse. Y acá en Argentina, sin ir más lejos, un estudio también de la Defensoría del Pueblo da cuenta también del aumento en lo que ha sido con respecto al año pasado, el aumento en el consumo de psicofármacos, o sea, drogas legales que deberían estar controladas, que se venden con receta archivada, que los farmacéuticos también deberían ejercer una responsabilidad social, y esto no sucede. Entonces ves un aumento impresionante en el consumo de psicofármacos, medicamentos para dormir, entonces también es esto, o sea, están las leyes y no se cumplen. Me parece que en realidad toda la pandemia, lo vemos hace rato en Argentina, una sociedad absolutamente anómica, que con la pandemia las leyes han caído en desuso. Sí, bueno, a ver, la ley es una abstracción en la Argentina. Nosotros tenemos una situación de anomia cultural, una fractura en este sentido absolutamente enorme. No sé si las raíces hay que buscarlas en lo que fue la consecuencia del pasado proceso militar, no sé si es la consecuencia de situaciones anteriores, en definitiva, distintos gobiernos han pasado y nunca nadie es responsable de nada y los argentinos se empobrecen cada vez más, no sé por dónde es, pero evidentemente esto existe, pero además la situación pandémica, el encierro de las personas, bueno, es un fuerte prohijador de mayores conductas de adicción. Sí, está registrado que es así, o sea, lamentablemente cuando hoy el foco está puesto en esta cuestión de la salud como ausencia de enfermedad, ¿no? Es como si fuera el testeo si te da positivo o negativo, pero no estamos considerando la salud en su integralidad. Y una de las patas importantes de la integralidad de la salud tiene que ver con lo social y con lo psicológico, y eso no lo estamos viendo, y es lo que me parece que va a terminar reventando por una cuestión de no previsibilidad. Me parece que así como se tomó el tiempo que se tomó, y podemos después debatir si realmente se hizo o no se hizo, la preparación de Argentina con respecto al tema de las camas de terapia intensiva y los dispositivos para enfrentar la pandemia, yo creo que no estamos haciendo ningún tipo de acción concreta para preparar a nuestro país para la pandemia que se viene. Algunos hablan de que uno puede ser apocalíptico y como tener una mirada negativa. La realidad es que todos los datos estadísticos nos están diciendo que hay un aumento impresionante de las consultas por depresión, ansiedad, y otra cosa que hoy lamentablemente no estamos viendo es que las políticas que están diseñando para la pandemia están focalizadas en los adultos, y hoy nadie está pensando en los niños, niñas y adolescentes, que son los que están sufriendo tremendamente todo esto que está pasando, ¿no? Sí, bueno, en verdad, a ver, tenemos a un gobierno que llegó sin plan y sin propósito, porque en definitiva los verdaderos planes y los verdaderos propósitos no pasaban por la reconstrucción del bien común, suponiendo que el bien común estuviera efectivamente destruido, y que se encontró con esto y sus primeras decisiones políticas fueron no prestar atención porque ocurría lejos, y la segunda fue que se curaba tomando una infusión caliente a 90 grados. Digo, mal pueden estar previendo una cuestión por como esta, cuando además tienen una posición ideológica de hacer todo lo necesario para que no haya concurrencia a los colegios, ¿no? Que son, Sí, evidentemente, además de instrucción, un factor de contención establecido. sí, claramente. El otro día también conversaba en otro programa con otros colegas, y hablábamos de lo que estaba sucediendo allí en el barrio Mujica, ¿no? Y me preguntaban el diagnóstico, y claro, si uno piensa en lo que ha sido el deterioro económico, el hacinamiento de las familias, y los chicos con todo el día libre para deambular sin estar contenidos, bueno, creo que un poco lo que empieza a pasar con esto
de narcotráfico, los soldaditos, lo empezamos a ver, lo vemos, digo, en todos los lugares, chicos que hoy están en la calle todo el día sin estar contenidos, y también ahí es donde se ve la famosa grieta que yo hablo con esto de si es progre o no la legalización o la despenalización. O sea, en realidad se salva el que tiene, y el que no tiene no se salva. Entonces, cuando hablamos de los chicos, sí, se conecta y puede tener algún tipo de contención el chico de clase acomodada, que puede conectarse, que tiene un colegio que lo sigue. La mayor parte de los niños, niñas y adolescentes en Argentina no tienen esa contención y son fruto de lo que pasa en la calle. Bueno, a ver, de hecho, los datos dicen que en Mar del Plata, por ejemplo, 7 de cada 10 chicos son pobres. Es decir, estamos en una aceleración, porque al margen de que supongamos que la persona está en un estadio donde tiene, bueno, una casa formalmente establecida, padres con un trabajo formalmente establecido. Frente a esta restricción económica, ¿cuánto dura, por ejemplo, dentro de lo esencial, poder pagar la conexión de Internet? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo tarda en terminar aislado, aún teniendo o habiendo tenido la oportunidad con la reducción brutal de ingresos que está sufriendo la gente? Sí, no tenés forma de sostenerlo. Y también cuando hablamos siempre de estas políticas públicas a largo plazo y las miradas que hay que tener para salir del contexto, a mí también me hace, digo, mucho ruido esto de los tantos chicos que viven en la pobreza, y que cuando uno lo lleva al plano de lo que va a ser su desarrollo, su maduración. Para empezar, chicos que hoy se están alimentando quizás con fideos y comen, con suerte, chicos que no están escolarizados y chicos que se han iniciado el consumo de sustancias a temprana edad. Lo que va a ser la generación futura de argentinos realmente es preocupante. Sí, obviamente que sí. Bueno, estamos tratando por lo menos de poner, como hacemos siempre desde hace años, una pequeña voz de atención sobre todas estas cuestiones. Yo, no es por conformarme, pero siempre pienso en el tiempo en que Sarmiento logró forjar la nación más instruida del planeta en aquellos años tempranos del siglo XIX. Y siempre me alientan a pensar que habrá en algún momento la lógica lucidez de una salida, y hago votos porque así sea. Y no es por conformarme, ¿no? No porque ignore lo que ocurre. Esteban, como siempre, un abrazo a la distancia. Gracias, muy amable. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, Esteban Buda en la 99.9 5640696. Te recordamos que esta estación de radio transmite además desde una multiplataforma digital que inicia en FM 99.info y replica a través de Facebook Live y a través de Twitter en @NIP999.